Hola amigos, quisiera compartirles en el marco de estas elecciones al Poder Judicial Federal cuáles han sido mis principales aportaciones al derecho administrativo a lo largo de estos últimos 20 años. Primeramente en el año 2005, cuando todavía era estudiante de la licenciatura, antes de graduarme, apliqué al certamen de ensayo político de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, que ahora es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con un ensayo que se llamaba Reforma Electoral Municipal en Nuevo León, vía para la democratización a partir del orden del gobierno más cercano a la ciudadanía. Y de hecho gané el primer lugar. Y en ese ensayo yo lo que destaqué es que en nuestro estado, en Nuevo León, desde la misma ley electoral del estado, se establecen fórmulas electorales que benefician a los partidos que ganan. Entonces el alcalde cuando llega, especialmente en los municipios más pequeños, tienen de antemano por la misma fórmula electoral cerca del 80% de los integrantes del cabildo. ¿Eso qué quiere decir? Que como la Constitución establece votaciones de 2/3 partes del ayuntamiento para decisiones que comprometen el patrimonio municipal, pues de antemano en los municipios pequeños el alcalde llega con esa mayoría necesaria y el patrimonio municipal entonces no está sujeto a un cuidado que implique un debate minucioso o algo así, sino que queda en manos del alcalde y del partido mayoritario sin mayor necesidad de debates y de consensos. Esa era una servidora en el año 2005. Y posteriormente, en el 2008, en la tesis de mi primer maestría, yo realicé propuestas para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático en Nuevo León. Y lo que pasa es que el panel intergubernamental del cambio climático, los cerca de 2000 científicos que participan en ese panel, desde los informes que habían realizado en aquel entonces, se destacaba la necesidad de establecer medidas para prevenir y para mitigar los impactos del cambio climático. Prevenir es, por ejemplo, cuidar nuestras montañas, los ecosistemas, los servicios ambientales que nos brindan, como por ejemplo los árboles brindan sombrita, las montañas equilibran la humedad y la temperatura, absorben y captan el agua de lluvia, esos son servicios ambientales. Entonces, en la prevención está el cuidado de los servicios ambientales y en la mitigación es todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías más limpias para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, de gases que se quedan atrapados en la atmósfera y que forman una capa que impide que los rayos del sol, una vez que entran, puedan salir. Y esto lo que hace es provocar el calentamiento global, empezando por impactos como el derretimiento de los glaciares, el incremento de los niveles del mar, los cambios en los patrones que les llaman hidrometeorológicos, es decir, del agua y del clima, como por ejemplo los huracanes, que hay tendencias muy marcadas en general en el mundo y en particular en nuestro país, que cada vez están teniendo mayores costos, tanto en vidas humanas como en costos para la infraestructura. Aquí lo vimos, por ejemplo, el año pasado con Alberto. Todavía ahorita muchas autoridades están batallando para reconstruir caminos, carreteras e infraestructura en general que se dañó en ese momento. Y eso ya fue en junio del año pasado. Pero son solo ejemplos de fenómenos hidrometeorológicos que se han intensificado con el paso de los años debido al calentamiento global y que se intensificarán cada vez más y más conforme vaya aumentando la temperatura del planeta en general. Y entonces, en particular en Nuevo León, yo proponía reformas a la Constitución para blindar las áreas naturales protegidas. También proponía la educación ambiental para que a los estudiantes se les brinde esta conciencia y este conocimiento del medio ambiente, de su importancia y de los impactos del calentamiento global. Y eran las principales propuestas. Otra propuesta muy importante que yo analicé en mi tesis y que yo escuchaba en aquel entonces que realizaban diversos magistrados y jueces, era separar la materia ambiental de la materia administrativa. Así como tenemos jueces y magistrados expertos en temas laborales o electorales o familiares, civiles, penales, así yo decía, porque lo aprendí de todos esos maestros y magistrados y jueces, algunos de ellos decían
que había que tener una especialización en la materia ambiental. Y son de los temas que me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan, si están de acuerdo, qué les parece. Y esa fue otra aportación al derecho administrativo de nuestro país. Otra aportación que realicé fue la tesis de mi maestría en Derecho Internacional. Yo ahí analizaba todas las facultades que existen por parte de nuestro país establecidas tanto en la Constitución como en las leyes y también en los tratados internacionales, por ejemplo en el Acuerdo de París, pero también en tratados de inversión en donde se establecen medidas de cuidado del medio ambiente en muchos casos para efecto de ver los compromisos que tiene México y la forma en la que se están cumpliendo. Recordemos que el artículo primero de la Constitución Política Federal Mexicana establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro sano desarrollo y bienestar es un derecho humano. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades al respecto? Y no solo las autoridades en materia ambiental, sino de manera transversal o transeccional, como dicen algunas personas, ¿qué se está haciendo para cuidar este derecho humano que incide en la vida de todos, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en todo? Y esa fue mi tercera aportación al derecho administrativo. Y la cuarta aportación al derecho administrativo es mi tesis del doctorado, en donde yo analicé el rol de México en la creación del sistema económico internacional actual. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, la delegación de México encabezada por Eduardo Suárez, en aquel entonces, estamos hablando de 1944, ellos estaban abogando por un mundo más humano y más justo, que fuera más inclusivo y más representativo de los países en vías de desarrollo. Y al hacer esto, ellos estaban enfrentando a las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, porque el sistema económico que ellos estaban implementando en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con las cuotas de representación de los países, pues no era inclusivo y representativo de los países en vías de desarrollo. Y México se atrevió a levantar la mano y decirlo. De eso se trató mi tesis del doctorado y fue muy interesante porque como lo estudié en Canadá gracias a una beca, yo encontré toda esta información en los archivos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no solo en las memorias de los servidores públicos como Eduardo Suárez, Víctor Urquidi, que participaron en aquel entonces en esa conferencia, sino en los mismos expedientes y documentos, archivos del gobierno de Estados Unidos. Y todo eso fue muy interesante y allá en Canadá lo valoraron mucho, la voz de una mexicana que allá se consideró como una decolonización de la perspectiva de la política internacional actual. O sea, en estos días se considera que todavía está colonizado el conocimiento en algunos ámbitos del conocimiento y esas aportaciones son las que yo he realizado. Y son principalmente estas cuatro aportaciones que yo les platico lo que yo manifesté en mi carta cuando apliqué para ser candidata a magistrada en materia administrativa. Se los comparto con mucho gusto. Por favor, déjenme en los comentarios qué les parece. Muchísimas gracias. Nos vemos.